Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 50, profecía sobre Babilonia. Te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, estamos ante tu presencia para agradecerte por tus cuidados, por este día de vida que nos regalas. Te pedimos en este momento que al abrir la Escritura, el Santo Espíritu esté con nosotros, que nos pueda ayudar a estudiar este capítulo de Jeremías, que podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 50 de Jeremías hace parte de las 10 declaraciones poéticas que contienen juicio de Dios contra las naciones, en este caso contra Babilonia. Esta profecía de Jeremías contra Babilonia es la más larga, porque va hasta el capítulo 51, versículo 58. Pero hay algo interesante a la vez, que es un juicio contra Babilonia, se alterna unas palabras de restauración y esperanza para Israel. La destrucción de Babilonia es el tiempo de libertad para Israel. Muchas de las descripciones de la caída de Babilonia como imperio también sirven de marco en Apocalipsis para hablar de la caída de la Babilonia espiritual. Así que vamos a estudiar este capítulo por bloques de versículos. La primera es la sentencia que es dada sobre Babilonia en los versículos 1 al 3. Leamos. La palabra que el Señor habló por medio del profeta Jeremías acerca de Babilonia, acerca de la tierra de los caldeos. Anuncien en las naciones y proclamen, levanten bandera, anúncienlo y no lo encubran. Digan, tomada es Babilonia, Bel es avergonzado, Marduk es hecho pedazos, sus imágenes son avergonzadas y sus ídolos hecho pedazos. Porque desde el norte subirá contra ella una nación, la cual convertirá su tierra en objeto de horror. No habrá nadie que la habite. Tanto los hombres como los animales huirán, se irán. Es interesante que el profeta que buscaba que Israel no luchara contra Babilonia y se sometiera a ella, ahora hace una profecía en contra de esta poderosa nación. Y se destaca que este mensaje es dado cuando Babilonia es la nación más poderosa, cuando estaba conquistando a Judá y las naciones como Asiria, Egipto y otras que fueron arrasadas por el fuerte ejército de este imperio. Otro aspecto a resaltar es la mención de los dioses de Babilonia. Menciona a Bel, que significa Señor, Merodach, que se refiere a Marduk, que para ellos era el rey de los dioses. Estos dioses falsos nada pueden hacer ante la destrucción de Babilonia. Nabucodonosor y los reyes subsiguientes conocían al Dios de Israel. Nabucodonosor se rindió al Señor, pero sus sucesores no. Y Dios castiga a esos dioses falsos. Son destruidos por una nación que vendrá del norte, que es una alianza entre dos pueblos, los medos y los persas. Por otra parte, la destrucción de Babilonia es la oportunidad para que el pueblo de Dios vuelva a Israel. Hay una interesante interacción del mensaje a Israel y el papel de Babilonia y su castigo entre los versículos 4 al 12. Leamos los versículos 4 y 5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel junto con los hijos de Judá. Irán andando y llorando y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus caras, y vendrán y se unirán al Señor en pacto eterno que jamás será echado al olvido.
La caída de Babilonia era el momento esperado por Israel para volver a Jerusalén. Se mencionan a Israel y a Judá, que se convertirán en una sola nación buscando volver a Jerusalén. Pero este pueblo dice, buscará a Jehová. Además dirán, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Es decir, esta restauración de Israel debe venir acompañada de un volver a Dios, de reconocer sus pecados y de renovar un pacto con el Eterno. Era el propósito de Dios que el castigo sufrido por los exiliados lo llevara a un genuino arrepentimiento y que una vez repatriado, el remanente de Israel pudiera cumplir el destino que Dios había asignado a los descendientes de Abraham. Los versículos 6 y 7 se enfatiza que el pueblo de Israel eran ovejas perdidas y se resalta el terrible papel que jugaron sus líderes políticos y religiosos para que Israel perdiera el rumbo. Pero además fueron presas de las naciones que reconocen. Versículo 7. No pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Las naciones reconocen que sus conquistas sobre Israel se debía a que Israel se había alejado de Dios. Dejaron de refugiarse en el Señor. Ya no moraban bajo la sombra del Eterno y ya Dios no era su esperanza. Terrible es la situación del hombre que abandona a Dios como su refugio, como su esperanza. Se convierte en presa fácil del enemigo que busca su perdición eterna. Leamos el versículo 8. Huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos, sean como los carneros que van delante del rebaño. Así que reciben un llamado. El pueblo de Dios debe salir de Babilonia. La destrucción es inminente. Los juicios de Dios son sobre este imperio. Por eso Israel debe salir, debe volver a su tierra. ¿Saben que este mismo llamado el Señor lo hace a todos los fieles hijos de Dios que todavía están en Babilonia y que Apocalipsis lo presenta como la gran ramera, es decir, que ha vendido su fe, se ha mezclado con enseñanzas falsas? En Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que ha visto son reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y quemarán con fuego. Así que estos hombres malvados se decepcionarán del poder de Babilonia, y en un momento parecen sus enemigos, pero luego se juntan para atacar al pueblo de Dios. Entonces llega el clamor. Capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En el momento crucial de la historia, los hijos de Dios abandonarán Babilonia, se darán cuenta de sus falsas enseñanzas, se darán cuenta de su falso poder, y como desean ser fiel al Señor, saldrán para unirse con el pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sigamos nuestro estudio de Isaías 50 y veamos los versículos 10 al 12. Caldea será para despojo, todos los que la despojen quedarán saciados, dice el Señor. Aunque se alegran y gozan, oh saqueadores de mi heredad, aunque brincan como ternera en el pastizal y relinchan como corceles, la madre de ustedes se avergonzará sobremanera. Se volverá pálida la que los dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y tierra árida. Esta poderosa nación que se enorgullecía de su poderío mundial, en el tiempo en que la nación ascendía al pináculo de su poder,
Jeremías, con mordaz ironía, presenta que esta poderosa nación, que antes se burlaba del pueblo de Dios, será destruida completamente. Nunca más vuelva a ser habitada, dice esta profecía, que se ha cumplido hasta el día de hoy. En los versículos 13 al 16, la sentencia contra Babilonia es clara. Sus muros, sus ciudades, todo caerá y quedará convertida en un desierto. Miremos el versículo 13. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada por completo. Todo aquel que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Esta destrucción de Babilonia como imperio causará una admiración grande en el mundo. Llama a los guerreros más fieros a atacarla y destruirla y dar la razón, porque pecó contra Jehová. Esta nación desafió la autoridad divina, porque es venganza de Jehová, quien abate en el polvo el orgullo del hombre y puede reconocer la grandeza de Dios. El mensaje de perdón y restauración para el pueblo de Dios debió ser un aliciente ante los desastres que estaba experimentando por la invasión de los babilonios, entre los versículos 17 hasta el 20. Miremos el versículo 17. Oveja descarriada es Israel, los leones la ahuyentaron. Primero la devoró el rey de Asiria y finalmente la deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Primero se presenta la maldad de su pueblo. Es un rebaño descarriado. Es un rebaño que ha perdido a su pastor, pero no fue un rebaño que fue abandonado, no fue dejado solo. Por el contrario, es un rebaño que se descarrió. Fueron ellos los que dejaron al pastor, no quisieron responder a su llamado. El resultado de su destierro es que fueron presa fácil de los enemigos. Dios va a destruir a esas naciones que atentaron contra el pueblo de Dios para poder librar a su pueblo. En los versículos 18 al 20 leemos: Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. A Israel traeré de nuevo a su pastizal y pasará en el Carmelo y en Basán. En los montes de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, será buscada la maldad de Israel y no aparecerá. Los pecados de Judá y no serán hallados más, porque perdonaré al remanente que yo haya dejado. Nínive fue la capital de Asiria y fue destruida por los babilonios y los medos en el año 512 a.C. En menos de 10 años después de esa fecha, habían desaparecido todos los restos del imperio y pronto la nación asiria se perdió de la historia. El reino de Babilonia pronto habrá de perder su independencia a manos de los persas en el año 539 a.C. Y durante el reinado de Jerjes, aún dejó de ser un reino vasallo, convirtiéndose junto con Asiria en una provincia. La ciudad de Babilonia fue casi completamente destruida, aunque siguió existiendo por algún tiempo más. La caída de Babilonia representa la restauración de Israel y este pasaje uno de los más esperanzadores para todos. Dios cumple sus promesas y Dios perdona la maldad de Israel. Y cuando Dios perdona, olvida por completo. No importa cuán grande haya sido la falta, ni cuán profundo caigamos, Dios tiene el poder de restaurar, perdonar y dar vida. Los casos más desesperados son la especialidad de Dios, porque Él hace posible lo que parece imposible. Desde el versículo 21 de este capítulo 50 de Isaías hasta el final, el versículo 46, Dios mismo se identifica como el que convoca a todas las naciones de la tierra para destruir la orgullosa y poderosa y rica Babilonia. Miremos algunos pasajes. Versículos 21 y 22. Sube contra la tierra de Merataim y contra los habitantes de Pecot, devasta y destruye tras ellos, dice el Señor. Haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra hay en la tierra
y gran quebrantamiento. El término metarim significa doble rebelión. Posiblemente se la emplea para destacar la gravedad de la rebelión de los babilonios contra Dios. A través de los cautivos judíos, ellos conocieron lo que es la adoración al verdadero Dios. Entonces vendrá el momento en que el Señor se representa como viniendo a Pekot, es decir, visitará en el sentido de castigo. Dios vendrá a ajustar cuentas con esta nación. Versículos 23 y 24. Como fue quebrado y cortado el martillo de toda la tierra, cómo ha sido convertida Babilonia en objeto de horror en medio de las naciones. Te puse trampas, oh Babilonia, fuiste atrapada y tú no lo supiste. Fuiste hallada y también fuiste apresada, porque contendiste contra el Señor. Así que ante el juicio divino esta nación quedará en nada. El poder que una vez había desmenuzado a otras naciones es ahora quebrantado. Su destrucción se compara con la destrucción que sufrió Sodoma y Gomorra. Será desolada, nadie la habitará. Solo quedarán allí los animales del desierto. El Señor da la razón, porque provocaste a Jehová. Esta nación tuvo todas las evidencias del amor y del poder de Dios, pero no quiso someterse a Dios. Pero cuando venga la destrucción, será tomada por sorpresa. Y esto fue lo que ocurrió con la toma de los persas la noche del gran festín de Belsasar. Ellos pensaban que no iban a caer, y súbitamente los medos y los persas entraron y tomaron Babilonia casi sin ningún tipo de resistencia. La destrucción de Babilonia es la liberación del pueblo de Dios, porque Dios se va a vengar de una nación que profanó su templo o lo echó por tierra. Leamos el versículo 28. Se oye la voz de los fugitivos, de los que escaparon de Babilonia. Vinieron a anunciar en Sión la venganza del Señor, nuestro Dios, la venganza por su templo. Aquellos judíos que habían sido testigos oculares de la invasión y la caída de Israel podrían presentar un testimonio notable en Jerusalén de la magnitud de la nación que había destruido el templo. El versículo 29 repite la razón de su castigo, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Esta nación poderosa desafió la autoridad divina. Su soberbia lo llevó a desconocer al Dios del cielo. Versículo 31. Nación soberbia, yo estoy contra ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Así que vendrá el desolador que destruirá esta nación y los jóvenes serán muertos en batalla. Dios castiga su soberbia al no reconocer al Eterno como el verdadero Dios y adorarle. Entonces Dios va a dar libertad a su pueblo, porque aunque débil, aunque sean pocos los que quedaron, Dios es el fuerte y es su libertador. Versículo 34. Pero su Redentor es fuerte, su nombre es el Señor Todopoderoso. Con vigor defenderá su causa, traerá la paz a la tierra, pero a Babilonia el terror. El término que se usa aquí como redentor es Goel. Es lo que se conoce como el pariente más cercano. Este pariente era el redentor que debía vengar la sangre de un familiar que ha sido asesinado, o también debía comprar la tierra que un pariente estaba perdiendo por ser pobre. Aquí se presenta al Señor como el pariente de Israel, que se venga de los perseguidores de su pueblo y le devolverá la heredad que le corresponde. En los versículos 35 al 39, además Dios levanta su voz contra los falsos maestros de Babilonia, contra los falsos profetas, con aquellos que acrecientan el engaño. Ellos serán destruidos y todos sus centros de enseñanza ahora son habitación de chacales, avestruces y otros animales del desierto. Versículo 40. Como cuando Dios trastornó a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas, dice el Señor, no morará allí nadie ni la habitará hijo de hombre. Una nación que será arrasada por el juicio divino, tal como le pasó a Sodoma y a Gomorra. Es decir,
una destrucción total. Versículos 41 y 42. He aquí que viene un pueblo del norte, una gran nación, y muchos reyes se despertarán en los confines de la tierra, empuñan el arco y la lanza, son crueles, no tienen misericordia, su estruendo resuena como el mar, montan a caballo y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia. Aquí se presenta la invasión de los medos y los persas, cuyo dominio se extendía por todo el norte y el este, más allá de los límites de cualquier potencia mundial anterior. Versículo 43. El rey de Babilonia oyó de su fama y sus manos se debilitaron. La angustia se apoderó de él, dolor como de mujer que da a luz. Debemos recordar que en ese gran festín que Belsasar había organizado, sabiendo que los medos y los persas rodeaban la ciudad, al saber que su imperio caería por la mano de los babilonios, dice que temblaba de terror. Cuando Daniel leyó la escritura que estaba en la pared e interpretó lo que iba a ocurrir, Belsasar quedó supremamente consternado. Y el Señor desafía la soberbia de Babilonia. Dios traerá juicio y nada podrá impedírselo. Versículo 44. Como león que sale de los matorrales de Jordán hacia las praderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Babilonia, y sobre ellos nombraré a mi elegido. Porque ¿quién como yo? ¿Quién me puede desafiar? ¿Qué pastor se me puede oponer? De la misma manera que nadie puede hacerle frente a los juicios divinos, nada podrá impedirle al Señor hacer frente a su poder. De la misma manera, nada podrá impedirle que nos perdone y restaure. Él es soberano, Él es el Rey del universo, y su deseo es salvar y perdonar, pero condenará el pecado y la falsedad. Versículos 45 y 46. Por tanto, oigan la decisión que el Señor ha tomado contra Babilonia, los planes que ha hecho contra la tierra de los caldeos. Ciertamente hasta los más pequeños del rebaño serán arrastrados, ciertamente su pastizal será devastado junto con ellos. Ante el grito de que Babilonia ha sido tomada, la tierra se estremecerá y su griterío se oirá entre las naciones. Este capítulo termina con la angustia que experimentará Babilonia cuando sea destruida totalmente con los persas. Apreciado amigo y hermano, Dios da un mensaje de esperanza a un pueblo necio como lo fue Judá. Su rebelión los había llevado a esto, a estar rodeado por uno de los ejércitos más poderosos. Van a morir algunos, van a ser tomados cautivos, pero en ese momento el profeta se levanta en nombre de Dios y le dice que Babilonia caerá por el poder de Dios y el Señor perdonará a Israel y la traerá de regreso a Jerusalén. Dios es experto en dar esperanza, vida y salvación. Pero todas las bendiciones de Dios están sobre una condición. Si quieres, puedes aceptar a Dios como tu Dios, y el resultado de esa aceptación es obedecerle, y el Señor te dará entonces perdón, salvación, paz, restauración, gozo, el verdadero camino que te guía a la verdadera estabilidad espiritual. Por eso el llamado de hoy es: busca al Señor de corazón, responde a su llamado y entonces alcanzarás la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.